aprenda a vivir la verdad en libertad. Conozca la Biblia y cómo vivirla. Tome el desafío de vivir lo que dice la Biblia. Este es su programa, Enseñanza Bíblica Aplicada. Con el pastor David Carrillo. Una producción de Ministerios Internacionales Buena Palabra. Jesús, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma sed, allí puede calmar su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, quien el Calvario sucumbió, el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Pues de Cristo divina gracia me alcanzó, de Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma sed, allí puede calmar su sed calmar, con precioso, rico e inefable. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les saludo desde aquí, desde la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, en este su programa de enseñanza bíblica aplicada, este día domingo, en donde vamos a tratar un tema de mucha importancia para la vida espiritual. Les saluda su servidor y amigo David Carrillo, con un abrazo para cada uno de ustedes, fraternal en el nombre de Cristo. Hermanos, hoy vamos a tratar un tema que se llama el camino de la regeneración. El camino de la regeneración. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a tratar esto. Es una continuación de lo que hemos estado viendo acerca de los temas de la salvación. Esta es la doctrina salvífica, la doctrina salvacionista. Son las cosas básicas del Evangelio. Y hoy vamos a tratar específicamente la regeneración, el camino de la regeneración. Les agradecemos a nuestros hermanos que han estado en contacto con nosotros. En la semana pasada tuvimos aproximadamente 2,000 personas que estuvieron atentas a nuestra transmisión. Esperamos que sea de bendición para ustedes. También les agradecemos mucho por el buen recibimiento que tuvo nuestro nuevo programa, que está también saliendo a partir del día de ayer, que se llama El matrimonio a través de la Biblia, que transmitimos en la página que así se llama igual, en Facebook, El matrimonio a través de la Biblia. Pueden ponerle allí en Facebook @matrimonio Biblia y entran perfectamente a ese programa. Les invito a que lo vean y nos manden comentarios y se suscriben dando like también a esa página. Muy bien, hoy vamos a tratar este tema de la regeneración. Vamos a volver a tomar los mismos versículos que vimos la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver más analizando el texto que los comentarios que hice sobre el evangelismo. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 9 para la gloria de Dios. Les invito a que lo busquen en sus Biblias. Ahí los vamos a tener también en nuestra pantalla para que ustedes lo puedan leer. El capítulo 4 de Gálatas, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Este pasaje es muy interesante, me llama mucho la atención algo que es básico dentro de esto. Porque aquí hay una discusión muy clásica, muy antigua, entre dos facciones básicas del protestantismo que están confrontadas por un concepto muy esencial y que vamos a tratar brevemente hoy. En otras ocasiones vamos a verlo con más detalle, hoy de forma breve, pero que es importante que lo tengamos en cuenta para que entendamos por qué es que viene esta confusión en el día de hoy. Hoy en día, predicadores como Paul Washer o John MacArthur, John Piper y otros están muy enfrascados en hacer una lucha en contra de una doctrina que ellos han llamado salvacionismo. Perdón, no salvacionismo, decisionismo, disculpen ustedes, que han llamado decisionismo. ¿A qué se refiere esto del decisionismo? Específicamente a aquello de buscar en un momento que la persona a la que le estamos predicando tome su decisión por Cristo, que ella diga que acepta a Jesús, que haga una oración y que en esa oración le pida que entre en su corazón a Cristo y por medio de eso esa persona sea salva. Y en el momento en el que esa persona es salva se le declara como tal, y ya que se le dice que es salvo, se asume que esa salvación es eterna. Y ya esa persona puede pecar o hacer lo que sea porque ya es salva. Eso me recuerda un poquito el juego que jugábamos cuando éramos niños, de los, le llamábamos aquí en México las traes. No decíamos las traes, decíamos las traes. Claro que es las traes, pero hacíamos, vamos a jugar a las traes, que no sé cómo se llama en otros países. Nosotros lo que hacíamos es que había uno que tenía que estar ahí contando, nos íbamos y nos íbamos persiguiendo, llegaba a perseguirnos, y si nos lograba tocar, entonces la traíamos. Pero si uno de nosotros llegaba a la base, tocaba la base, decía 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, el que estaba con esa, dijéramos, persecución, ya no nos podía hacer nada, ya nos podía pasar nuevamente eso que traíamos. Bueno, tal parece que eso es lo que hiciéramos cuando decimos que aceptamos a Jesús. Pedimos perdón, y ahora ya las traigo, perdón, ahora ya pedí perdón por mí, por todos mis pecados pasados y futuros, presentes y futuros, y ya soy salvo para siempre. Aquí hay dos cosas en las que sé que seré un poquito controversial, pero creo que lo más importante es que seamos bíblicos, y vamos a ver lo que dice la Biblia sobre todo eso. Primero vamos a empezar a definir en realidad qué es el problema por el cual no podemos decir que las cosas son como el decisionismo dice. Gálatas 4, del 1 al 9, como acabamos de leer, nos presenta una visión que yo mencionaba en la clase pasada. Nos tiene llena la iglesia de
Niños, niños. Dice aquí en el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, en nada. O sea, el niño es como un esclavo. Aunque él sea el hijo del dueño de la casa, pues él no puede decir, pues voy a vender este automóvil, o voy a cambiar el refrigerador, o voy a, no sé, pintar la casa de tal color. Porque aunque es dueño técnicamente, porque su papá es el dueño, pues él no puede tomar decisiones porque el dueño real es su padre. En nuestro contexto legal en México, esa tutoría llega hasta la edad de 18 años, en donde el niño no puede decir, me voy a vivir a tal lado. ¿Por qué? Porque pues él tiene que depender de lo que digan sus padres. Para eso existe una cosa que se llama patria potestad. Eso indica que hay un nivel de cosas que puede hacer y otras que no, y todas las demás las tiene que pedir permiso a sus padres. En caso de que no tenga sus padres, debe haber un tutor. Tenemos el caso, inclusive, de que aquellos que sus padres han muerto y son niños, necesitan un tutor y una albacea, alguien que los esté cuidando sus bienes hasta que ellos crezcan. Y solamente se les entregan los bienes cuando ellos han cumplido la mayoría de edad. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 3 de Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, pero así también nosotros, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando nosotros no hemos logrado entender la misericordia de Dios, no hemos sido regenerados, el mundo nos tiene esclavizados con sus actividades, con sus conceptos y con su forma de ser. Alguien, inclusive en una escuela dominical que yo daba tocando este asunto, yo decía que no podemos seguir la corriente del mundo, y alguien me discutió que lo que pasa es que si no nos quedamos sin trabajo, por ejemplo, que hay que seguir. Y eso indica nada más una cosa, que somos niños, porque no hemos comprendido qué es la responsabilidad de un cristiano. El verdadero problema está en que además, esto es un poco como cuando somos bebés. Voy a hacer un ejemplo un poco burdo, un poco tal vez prosaico. Y les suplico que me disculpen por utilizarlo, pero creo que lo explica mejor que nada. Un bebé, cuando es muy pequeñito, cuando es recién nacido, no tiene control de sus esfínteres. No tiene manera de evitar el que sus necesidades se hagan cuando no es conveniente. Por eso los padres tienen que andar con pañalera y luego en medio de un concierto, de una película o en el templo, pues tienen que andar cambiando pañales porque pues no les queda de otra. Hasta los restaurantes ya tienen ahí, tanto en el área de mujeres como en el área de hombres, unas mesas que se despliegan para que los padres puedan ahí ir a cambiar a los niños. De esa misma manera, cuando nosotros no hemos tenido la regeneración, nuestros esfínteres espirituales están descontrolados. Realizamos pecado aún sin darnos cuenta. Estamos tan acostumbrados al pecado que no podemos dejar de hacerlo. E inclusive no nos sentimos mal por hacerlo. Yo recuerdo que, y lo he contado muchas veces, pero no sé si lo he contado en este programa, pero lo cuento, cuando yo me acababa de entregar a Cristo, lo que más trabajo me costó dejar fueron las groserías, las malas palabras. Yo digo de broma que yo de cada 10 palabras que decía, 11 eran groserías y las demás eran albures, porque yo me la pasaba siempre hablando cosas impuras con mi boca. Cuando yo me entregué a Cristo, la verdad, lo digo para mi vergüenza, no dejé las groserías.
seguí diciendo malas palabras. Un día, un año después de haberme entregado a Cristo, una compañera de la preparatoria se me acercó y me dijo, oye David, ¿y tú por qué eres diferente? Y yo dije, ya noto que soy cristiano. Me sentí bien. Y me dice, ¿por qué eres diferente? Yo le dije, ¿a qué te refieres con diferente? Porque tú no eres como los demás. Y dije, sí, seguro, ya noto que soy cristiano. ¿En qué no soy igual a los demás? Dice, bueno, lo que pasa es que allá por mi casa hay unos que son de tu religión, pero ellos no dicen groserías. Me sentí como una cucaracha aplastada. Me di cuenta de lo horrible que se veía mi pecado. No lo había visto, no lo captaba, de veras, no lo captaba. Tuve que ir de rodillas ante Dios a pedirle perdón y a pedirle que Él me transformara y me cambiara. ¿Y saben qué? Él lo hizo. Eso se llama regeneración. La regeneración, si hablamos, por ejemplo, de una herida en la piel, los diabéticos tenemos problemas muy fuertes con las heridas. Y a veces tardan meses en curarse una herida. Yo he llegado a tener una herida que me dure muchos meses sin curar. Y la regeneración es que la piel vuelve a tomar su lugar y vuelve a curarse y ya se ve como piel, ya no se ve como herida. De la misma manera, el pecado nos tiene heridos. Hay un canto que dice, me hirió el pecado, fui a Jesús. Y nuestra herida está podrida, es una llaga podrida. Me acuerdo de ese canto, ustedes lo recordarán. Una llaga podrida era mi vida. Y tirado entre la basura tú me encontraste. Así es el pecado. Nos tiene todos heridos y huele mal nuestra herida. Está llena de pus, llena de cosa mala. Eso es pecado. Nos hace daño. Cuando viene Cristo y nos transforma, esa herida es cambiada por una piel nueva y somos hechos nuevos, somos regenerados. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Dice el versículo 4 hasta el versículo 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En el pecado, nosotros tratamos de andar lo mejor posible. Hoy en día está muy de moda ser una persona moral, pero negar la moral. Es interesante porque el apóstol Pablo profetizó a Timoteo que eso iba a pasar. Dijo, en el postrero tiempo vendrán tiempos peligrosos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y entre las cosas que dice que esos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra piedad es el apego a las cosas santas. Y es interesante porque la gente ahora se presenta como muy moral, pero al mismo tiempo dicen, no, es que eso de la moral es anticuado. Eso nada más te limita. O sea, vean, tienen apariencia de piedad, pero niegan la efectividad, la eficacia de la piedad. Ese modo de vivir en el mundo nos hace que no podamos dejar el pecado y al contrario, sintamos que está bien que no lo dejemos. Porque tenemos que seguir viviendo en un ambiente en el cual así se tiene que desarrollar. Dice, bueno, yo no hago tal cosa, pero pues tal otra, pues no queda de otra, ¿no? Y siempre estamos, dijéramos, minimizando nuestros pecados y comparándolos con algo peor, ¿no? Yo no engaño a mi mujer. Sí veo pornografía, pero no engaño a mi mujer. Bueno, yo sí engaño a mi mujer, pero no la engaño con muchas, nada más con uno. No, yo sí engaño a mi mujer con muchas, pero no me meto con hombres. Y así podemos ver, y siempre hay alguien que es peor que nosotros. Eso hace que no podamos ser
hijos de Dios, porque andamos de acuerdo a la voluntad del enemigo. Dice la Biblia que los que son redimidos, los que han sido sacados de esa tutela de la ley, han sido recibidos como hijos de Dios. Dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Lo que hace la diferencia entre una persona que cree solamente y otra persona que ha sido regenerada es la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Antes, puede usted tratar de hacer las cosas bien y lo hace con todo su corazón y no puedo negar su sinceridad. Pero la sinceridad no va a llevar a nadie al cielo, ni siquiera sus buenas obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dios envió el Espíritu Santo para que podamos decirle a Dios, papi. Ese papi implica no nada más que yo le reconozca a Él como padre, sino que Él me reconoce como hijo. En el Antiguo Testamento hay una orden: salid en medio de ella, pueblo mío, no toquéis un mundo, y yo os recibiré. Y seréis para mí hijos, y yo seré para vosotros como padre. No podemos ser adoptados por Dios si nosotros no hemos dejado la antigua naturaleza de pecado, y eso no lo podemos hacer por nuestro propio sentimiento. El problema del decisionismo es, número uno, que si en realidad es la decisión que yo hago y la oración en donde invito a Jesús a entrar en mi corazón lo que en realidad me salva, el verdadero problema está en que esa decisión no la entiendo como tal. Explico. Cuando una persona dice que decide por Cristo, pero sigue en el pecado, cuando una persona dice que decide por Cristo, pero por ejemplo, si se dedica a alguna actividad ilícita, no la deja del todo. Si cuando esa persona dice recibir a Cristo y dice que invita a Cristo a entrar en su corazón, pero sigue siendo un esclavo de la pornografía, del alcohol, del sexo desordenado, del chisme, del odio, del rencor, no hay ningún cambio. Esa persona sigue siendo esclava, entonces no es un hijo. Sigue viviendo como un esclavo. No hay diferencia entre un esclavo y él, aunque él se diga hijo. Dice aquí en el versículo 7, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Para ser heredero de Dios necesita ser adoptado por Él. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si yo no soy libre de mi pecado, si yo no soy libre de mis malas costumbres, de mis malos hábitos, entonces no soy hijo. No hay una distancia entre lo que soy yo como esclavo y lo que soy como un supuesto hijo. Tiene que haber algo mucho mayor. ¿Cuánto hay de pecado y de maldad que no se ha arrancado de ahí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Este pasaje es muy importante porque nos va a hacer entender muchas cosas sobre esto que acabamos de hablar. Después volvemos al 8 y 9 del capítulo de Gálatas. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primero que nada, para ser llamado hijos de Dios, lo que tengo es amor de parte del Padre. Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Recuerden lo que dice Santiago. Si tienes amistad con el mundo, tú eres enemigo de Dios. Si el mundo te reconoce, tú no eres un hijo de Dios. Si tú eres adoptado como hijo de Dios, entonces el mundo te va a rechazar, y en el trabajo vas a tener problemas, y en muchos lugares vas a tener problemas porque estás haciendo la voluntad de Dios.
Si no tienes esos problemas, hay de ti, porque quiere decir que tú nunca has sido salvo. Vean lo que dice aquí en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La esperanza del cristiano es que cuando Él sea llamado a la gloria con Cristo, cuando seamos regenerados y restituidos en la resurrección, con un cuerpo nuevo y glorificado, entonces seremos como Él y entonces ya no tendremos la concupiscencia, la tendencia al pecado en nuestro cuerpo, porque ahora será un cuerpo nuevo. A eso se refiere con que seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la esperanza de que yo voy a ser completamente santo en algún día, yo ahora trato de ser más santo todos los días. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, versículo 11 dice, el que es santo, santifíquese todavía. Pero ¿qué es lo que sucede con el pecado? El pecado es algo que está tan arraigado que no es tan fácil de quitar. Decía que el primer problema del decisionismo es que si es mi decisión, es un problema en donde yo estoy tratando de hacer las cosas por mí mismo y no estoy entendiendo lo que es la decisión. ¿Por qué? Porque una decisión debía de ser como un juramento en la Biblia, no como un juramento como el que hacemos ahora. Aquí en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a decir, te lo juro. Esa es una expresión que se le sale a la gente diario. Y luego, no que me habías dicho, no, yo ni te dije. El latinoamericano está muy acostumbrado a jurar en falso. Y ese es un grave problema. Entonces, para el latinoamericano no es difícil decir cuando le dicen, tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador de tu vida y lo vas a hacer Rey y Señor para siempre, y decir, sí, y simplemente luego no hacerlo. Porque estamos acostumbrados a jurar en falso. La decisión, si fuera cierta, tendría que ser una decisión para toda la vida, como lo que siempre había sido el matrimonio en el pasado, no como lo que hacemos ahora. Ahora es tan vano eso del juramento, que podemos llegar ante un altar y jurar fidelidad a una persona para siempre, para toda la vida. Y a la semana siguiente o esa misma noche serle infiel a esa persona. Porque no sabemos lo que es un juramento. Entonces, cuando una persona dice que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador y como Rey y Señor de su vida, bajo esas condiciones, no sirve para nada. Esa persona nunca va a ser salva. Porque esa persona no está manifestando un verdadero arrepentimiento. Lo que está mostrando es que quiere también engañar a Dios como engaña a todo mundo. La falta de honestidad es el principal problema con el decisionismo. Pero hay otro problema con el decisionismo. Cuando una persona dice que él se entrega a Jesús en esa manera, el problema es en que no es algo mágico, no es un acto mágico. Si ustedes a un bebé, a un niño de 1 año, le dicen, mira, si tú tocas aquí, te va a aparecer una paleta, y ustedes luego le dan una paleta después de que tocó aquí, el niño cada vez que quiera que aparezca una paleta va a tocar aquí, aunque en realidad no sea cierto, ni tenga pruebas de eso. El verdadero problema de esto está en que para hacer un evangelio rápido en donde llenáramos las iglesias y los templos, le dijimos a la gente que tenía que tocar aquí, nada más hacer una oración de 3 minutos, invitar a Jesús a su corazón y todo estaba arreglado. Cuando en realidad faltaba algo esencial, cambiar la naturaleza de adentro del corazón. Porque si yo todavía estoy atado y amando mi pecado, no sirve para nada. Yo recuerdo Víctor Torres cuando lo oí por primera vez dar su testimonio. Él decía, a mí me dijo David Wilkerson,
te voy a invitar a dar tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando le estaban dando el testimonio, alguien le preguntó, oye, ¿y tú qué dices de que Dios te sacó del barrio donde estabas ahí haciendo todas estas cosas malas que hacías? Dice, no, perdón, el verdadero problema o lo verdaderamente grande que Dios pasó, que Dios hizo en mi vida, no fue que Él me sacara del barrio, sino que sacó el barrio de mi corazón. ¿De qué te sirve dejar de pasar por la cantina si todavía amas el alcohol? ¿De qué te sirve abandonar a una amante cuando todavía la estás añorando? ¿De qué te sirve decir que ya no quieres decir mentiras cuando en tu corazón sigues mintiendo? ¿De qué te sirve tratar de portarte bien enfrente de todo el mundo cuando tu corazón sigue anhelando el pecado? Si pasa eso, es que tú no has sido regenerado. La regeneración hace que esa herida que hace que desees el pecado desaparezca por el poder de la sangre de Cristo. Veamos lo que dice aquí en los versículos del 4 al 6. Primera de Juan, capítulo número 3, versículos del 4 al 6. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No importa si tú dijiste que aceptaste a Jesús. Si tú cometes pecado, infringiste la ley. En un momento voy a explicar un poco sobre este asunto calvinismo, arminianismo. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cuánto pecado tiene Jesús? Nada. Pero si tú dices que eres cristiano, debías de ser como Jesús, porque el Espíritu de Dios, lo que acabamos de ver hace un momento, está en tu corazón. Y entonces tu corazón debe anhelar lo que anhela Jesús. Y a Jesús no anhela el pecado. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. El pecado no es señal de regeneración. Aquí primero hablo acerca de los calvinistas actuales. Yo quiero aclararles una cosa. Yo, cuando leí por primera vez a Calvino, me sorprendí porque me di cuenta de que Calvino no es un calvinista, por lo menos en el sentido de los calvinistas actuales. La mayor parte de los calvinistas nunca han entendido a Calvino. Cuando un calvinista dice, salvo siempre salvo, no sabe lo que está diciendo. Y no porque Calvino no haya enseñado la seguridad y la eternidad de la salvación, sino porque las razones por las cuales Calvino cree en la eternidad y la salvación son diferentes a las que están presentando la mayor parte de los calvinistas hoy en día. Cuando nosotros hablamos de alguien que puede vivir en el pecado y decir que es salvo, entonces estamos en un problema muy grave. Salvo siempre salvo es el problema, porque salvo siempre salvo quiere decir que salvo, aunque yo peque, voy a seguir siendo salvo. Eso no es lo que dice la Escritura. Aquí dice la Biblia que si yo ando en pecado, no soy salvo. Quiten ustedes la definición de si perdió mi salvación o si simplemente nunca lo fui. Aquí lo que dice en el versículo número 7, todo aquel que permanece en Él no peca. Ese es el versículo 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En pocas palabras, ni siquiera fuiste salvo. No creas que perdiste tu salvación. Simplemente si andas en pecados que no has sido salvo. Te engañaste. Te engañaste. Creíste que si tú decías las palabras mágicas, Jesús entra en mi corazón, ya tus pecados habían sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Y entonces ahora ya puedes vivir como quieras porque al cabo que ya eres salvo. O sea, no es cierto. Todo el que permanece en el versículo 6, repito, no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si vives en el pecado, tú no eres salvo. No me digas que la perdiste o que no la perdiste, simplemente nunca estuvo allí.
No, pero es que sí dice ya frutos y empezaste a hacer obras y me porté muy bien por tanto tiempo. Te pregunto una cosa. ¿Y por qué volviste a caer? Sí, la Biblia nos enseña claramente que el Espíritu de Dios te guía a toda la verdad, no al pecado. Si tú vuelves a caer, si tú estás en Cristo, fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículos del 4 al 12. Lean, entra al 13, del 4 al 13. Léanlo. Dios te azota, te reprende, te da disciplina. Si tú de veras eres salvo, Dios te va a disciplinar y no te va a dejar que te vayas. En lo que consiste que la salvación es eterna, o que la salvación lleva una permanencia, es que para el cristiano, y esto sí es lo que dice Calvino, la obra del Espíritu Santo es irresistible. El Espíritu de Dios te va a tocar. Sí, caíste, pero cuando caigas, el Espíritu Santo te va a traer de regreso. Nadie dijo que cuando tú pecas, dejaste de tener condenación. Lo que dice la Escritura y lo que dice Calvino es que cuando tú pecas, el Espíritu Santo, si de veras eres salvo, te va a traer hacia Él, a veces por amor, a veces con dureza y a veces hasta es capaz de llevarte al borde de la muerte con tal de que tú vuelvas al camino. Ese sí es la salvación. Y la salvación no va a depender de que tú simplemente dijiste unas palabras y ya te perdonaron los anteriores y los futuros. Consiste básicamente en que Dios te va a evitar que sigas en tus caminos de pecado y te va a traer de regreso. Fíjense cómo dice aquí los versículos 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. Esto que has oído antes y lo que te han enseñado y lo que has entendido es un engaño. Porque aquí lo dice, todo el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, a secas. Ahora, practicar, esta palabra es muy importante en esto. La palabra practicar. Si yo ahorita les enseño aquí, miren, mi abdomen, y yo les dijera que yo corro, tal vez ustedes se reirían de mí. Yo les diría si corro. Cuando se me está yendo el camión, el transporte, me echo a correr y sí lo alcanzo. Pero eso no quiere decir que yo practique la carrera. Si yo practicara la carrera, mi abdomen y mi cuerpo estarían muy diferentes. Lo mismo es con el pecado. ¿El cristiano llega a pecar? Sí. Todavía tiene concupiscencia, todavía está en la carne. Pero no practica el pecado, o sea, no es su práctica habitual. ¿Un cristiano puede mentir? Sí, pero no se dedica a mentir. No es un mentiroso consuetudinario. Un mentiroso consuetudinario no es un cristiano. Nunca ha sido salvo. ¿Un cristiano puede fornicar o adulterar? Sí, pero caerá y el Espíritu Santo lo va a reprender y lo va a traer de regreso y no va a volver a su pecado. ¿Un cristiano verdadero puede tener un amante? No, puede llegar a caer en fornicación, pero jamás va a quedarse con ese pecado para siempre. Y el tener un amante implica específicamente estar cayendo y cayendo en el pecado. No dejarlo. Porque el Espíritu Santo es el que lo va a atraer y no le va a dejar que se quede ahí. El verdadero Hijo de Dios, en cuanto cae, el Espíritu Santo lo empieza a golpear. Lo azota para que él no quiera volver allí. Y lo devuelve a la gracia. No es porque sea automáticamente que como yo ya acepté a Jesús, mis pecados fueron perdonados y se acabaron. No, ni soy perfecto para siempre, ni la imperfección puede ser parte de mí, sino que yo estoy viviendo lo que se llama la santificación progresiva. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley. El verdadero asunto está en que el pecado se enseñorea mucho sobre los que se pretenden cristianos. Dice aquí, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
La salvación es una obra del Hijo de Dios, del Espíritu Santo en el creyente. La regeneración es el que el cristiano es cambiado de ser una porquería a ser un hijo de Dios. Somos en el mundo como cerdos. Nos gusta estar en el lodo y comer porquerías. Pero cuando nosotros hemos sido regenerados, ese sentimiento se acaba. Mucho pongo yo este ejemplo. Ahora hablo de los arminianos. Los arminianos creen que lo que pasa es que hay una definición en el hombre de que él tiene algo bueno en su corazón. No hay nada bueno en el hombre. Tienen razón ustedes en que el hombre podría perderse, aun cuando diga que haya aceptado a Jesús. Pero no por las razones que ustedes dicen, sino porque simplemente nunca han sido regenerados. He visto demasiados arminianos, demasiados, que exigen a sus congregantes que cumplan con las cosas que dice la Escritura. Hablan mucho de dar buen testimonio. ¿Y para qué sirve que des buen testimonio si no has sido regenerado en tu corazón? Lo que tiene que cambiar es tu corazón. ¿De qué te sirve que una muchacha utilice una falda hasta el tobillo cuando ella lo que desea es andar con una minifalda? Su cuerpo tiene una marca aparente de santidad porque ya usa la falda hasta abajo, pero en su corazón lo que está deseando es seguir teniendo su minifalda. ¿De qué te sirve que un joven aparente no tener novia para portarse muy bien delante de la iglesia y en la realidad le esté pidiendo a 4 o a 5 muchachas de la iglesia, y estos son testimonios de cosas que yo he visto, que sean sus novias sin que nadie se entere, y así puede tener 4 o 5 sin que tenga problemas? Y después cuando se embaraza una de ellas dice, ay, yo nunca anduve contigo, a ver, pregúntale a alguien a ver si sabía. ¿Saben cuántas veces he visto eso? Ustedes están tratando de obligar a los cristianos, entre comillas, a comportarse como cristianos, entre comillas, cuando en la realidad no han sido cristianos porque no han sido regenerados. Si un joven es regenerado, tú no le vas a tener que decir que no tenga más una novia o que se porte bien con su novia, porque el Espíritu Santo va a encargarse de hacer esa obra en él. Tú no le vas a tener que decir a la joven que se ponga la falda hasta abajo o si se quiere poner un velo, porque el Espíritu Santo va a ser el que le va a poner qué es lo que tiene que hacer. No es una cuestión en donde tú le puedas obligar a hacer las cosas. He visto demasiados predicadores y pastores de iglesias arminianas que están expectantes para ver si una joven trae las uñas pintadas o un escote un poco más abajo de lo que debe para no permitirle tomar Santa Cena. Cuando ese control lo debía de hacer el Espíritu Santo en ella, no tú. ¿De qué te sirve que pase sin las uñas pintadas cuando viene de fornicar con su novio? ¿De qué te sirve que venga y cumpla con todo lo que le dices en la iglesia si nunca ha sido transformada su vida? No hay regeneración. Un amigo mío, pastor, dice que cuando él era joven, él cantaba en el coro de la iglesia. Y muchas veces cuando llegó a ministrar venía de haberse acostado con su novia toda la tarde. Pero todo el mundo lo veía ahí como, mira, fulano, está bien. No, mi hermano. Tú no puedes hacer que un burro relinche. El burro no relincha porque los que relinchan son los caballos. Para que tú pudieras hacer que un burro relinchara, le tendrías que convertir en caballo. Y eso no lo puedes hacer tú. Eso es obra del Espíritu Santo. Si una persona es inconversa, tú no le puedes hacer que ande como un pura sangre, como un salvo, como una persona regenerada. Esa obra no es imitable. Puedes tratar de simularla por mucho tiempo, pero tarde o temprano sale la porquería que tienes adentro. Primero tiene que haber regeneración, cambio.
Deja de predicar acerca de si van al cine o no, de si se ponen falda o no, de si andan con corbata o no. Mejor predica que necesitan ser regenerados por el poder de la sangre de Cristo. Que el Espíritu Santo tiene que venir a hacer cambio profundo en su corazón, en su mente, en su vida, y dejar de ser lo que eran para hacer ahora lo que Dios quiere. Tú estás tratando de hacer que un burro corra el derby de Kentucky. Y evidentemente lo único que va a hacer ese burro es el ridículo. Para ser una persona que haga la voluntad de Dios, necesitas ser salvo. Para poder andar en los caminos de Dios, necesitas haber entrado por la puerta estrecha. Hay dos cosas diferentes que me están mostrando las dos corrientes, tanto la arminiana como la calvinista. Los calvinistas me dicen que tengo que entrar por la puerta estrecha. Y es cierto, tengo que entrar por la puerta estrecha. Tengo que decir, ya no quiero esto, quiero que tú entres en mi corazón y que me hagas una nueva criatura. Pero ellos creen que porque nosotros ya entramos por la puerta estrecha podemos andar por el camino ancho. Eso es imposible. Los arminianos hacen lo contrario. Me dicen que puedo entrar por el camino ancho, pero debo de andar por la senda estrecha. ¿Cómo puedes andar por la senda estrecha si nunca pasaste por la puerta? El problema en ambos casos es el mismo. No han nacido de nuevo. Dejen de predicar cosas que no tienen que ver con la salvación. Sus congregaciones no necesitan saber cuánto dinero necesitan más sus congregantes. ¿Cómo pueden llegar a ser más exitosos? O que sus niños sepan cómo es que Sansón tiró el templo de los filisteos. Lo que necesita saber toda tu congregación es cómo nacer de nuevo. Esta obra es obra del Espíritu Santo, entendámoslo, no es obra de hombres, no es intención del hombre, no podemos nosotros imitar la obra de Dios. Versículos 9 y 10 de 1 de Juan capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Nuevamente hablamos de la simiente de Dios. El Espíritu Santo, si permanece en mí, no me va a dejar pecar. No, no es que yo intente no pecar. O no es que yo pueda pecar y Dios ya no me inculpa de pecado. Ninguna de las dos son cosas reales. Lo que dice aquí es que yo ya no puedo pecar porque el Espíritu Santo no me lo permite. La simiente de Dios está en mí y esa simiente me mantiene en el camino. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora nos explicamos por qué es que las iglesias están tan llenas de todo esto. Porque no han nacido de nuevo. No hay nuevas criaturas, lo que hay son gentes que se han cambiado de una religión a otra, de una iglesia a otra, de una convención a otra. Han tratado ahora de ser buenos ministros, buenas gentes. Han tratado de ser gentes morales. No se puede nada de esto sin el Espíritu de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Pero ¿qué es lo que encontramos en nuestras iglesias? Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos del 8 al 11. 1 Corintios 6, del 8 al 11. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ustedes se dicen cristianos. En el contexto, habla el apóstol Pablo de que hay quienes se están acusando entre sí ante las autoridades judiciales por asuntos internos de la iglesia.
Y dice aquí, vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto, a los hermanos. Yo recuerdo a un hombre que decía, yo no quiero contratar cristianos, porque siempre le quieren ver a uno en la cara. Y recuerdo que después de que nos dijo eso a mi hermano y a mí, uno de sus empleados nos dijo, quedito, la verdad es que no quiere que vengan cristianos porque él siempre nos anda hablando con groserías y no quiere que lo oigan y les vayan a decir allí en el templo. Realmente, ni los unos ni los otros. Ni aquellos que lo decepcionaron a él porque dijeron que eran cristianos y lo defraudaron, ni él, porque diciéndose cristiano, palabras deshonestas salían de su boca. ¿No sabéis, versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tú puedes creer que tú, porque aceptaste a Jesús y dijiste en tu mente que lo invitabas a entrar en tu corazón, ¿eres salvo para siempre? Aquí lo dice claro que no. Si tú no has sido regenerado, si tú no has cambiado, tú no eres salvo. Tú no vas a heredar el reino de Dios, te vas a ir al infierno, igual. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí nuevamente está diciendo que esta obra es el Espíritu de Dios. Si tú no has recibido el Espíritu de Cristo en tu corazón, tú no eres una persona regenerada. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si vives todavía con todas estas cosas, estás esclavizado a tu pecado, tú no eres salvo. Aunque seas pastor, ministro de alabanza, apóstol o como te llamen. Es necesario que nazcas de nuevo. Me dicen, hermano, ¿por qué repite usted tanto ese mensaje? Porque es el único que realmente necesitas. Hasta que no nazcas de nuevo, tú no vas a conocer lo que es la vida. Gálatas, capítulo número 4, versículos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Estos pecados los hacías por naturaleza, es lo que hacías como parte de tu vida natural. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a ir al infierno. Y si tú vives de acuerdo a estas cosas, eres un esclavo, y si eres un esclavo, te vas a ir al infierno. Es hora de que dejes tu pecado, de que dejes tu maldad, de que te arrepientas, de que le pidas a Dios que Él venga y impregne en ti el Espíritu Santo. Él es el que te va a llevar por el camino de la regeneración. Esa herida que tienes del pecado, Él la va a resanar y ya no va a quedar ni la cicatriz, porque el poder de la sangre de Cristo va a limpiarte de todo pecado. Pero es hora de que ya te arrepientas, de que dejes esos malos caminos y empieces a vivir conforme a la voluntad de aquel que te llamó. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Arrepiéntete en esta hora. Invítale al Señor que venga y te cambie, que te transforme. Pídele de rodillas durante días y semanas, si es necesario, que Él te transforme y te arranque el corazón de piedra y te dé un corazón nuevo, un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, yo no sé quiénes han de ver este video, pero te ruego que tú les toques. Te ruego que tú les bendigas donde quiera que estén. Habla a sus corazones, permite que haya regeneración en sus vidas. Cambio, transformación poderosa y fuerte por medio de tu misericordia en sus vidas. Y que ellos sean transformados por el poder de la sangre de Cristo. Que ya no anden buscando los caminos de la maldad,
sino que su corazón sea completamente transformado para que aborrezcan el pecado y amen la santidad. Haz esta obra, Señor, regenéralos, transfórmalos, cámbialos y permite que esto sea de grande bendición para sus vidas y todos los que los rodean. Permite, Señor, que en donde quiera que este mensaje sea dado, Señor, haya salvación y vida eterna para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso es todo por hoy. Les invito a que estén en contacto con nosotros por medio de nuestra página Enseñanza Bíblica Aplicada en Facebook. Recuerden también sintonizar nuestros programas de El matrimonio a través de la Biblia, la semana próxima, si Dios quiere, y de Fuera de órbita con Raquelito, y de Bellas de alma y cuerpo con mi esposa en unos minutos más tarde. Bueno, que la paz de Dios quede con ustedes. Les invito a que nos contacten y que nos manden sus comentarios, dudas y peticiones de oración. Se despide de ustedes su amigo y servidor David Carrillo, deseando que la paz de Dios quede con ustedes donde quiera que estén. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús.